Anders. Muy buenas tardes, casi noche, queridos amigos. Estamos hoy aquí en su podcast Noticias y Buenas Noticias. Gracias por seguirnos, por darles like, por compartirlo. Tenemos muchos episodios ya del Evangelio de Marcos que ustedes pueden ver una y otra vez. Comentar, compartir con sus amigos y seguir en esta travesía que hemos comenzado juntos, especialmente cuando comenzó toda esta pandemia. Y nosotros como cristianos buscamos consuelo en la palabra de Dios y esperamos con mucho ánimo que así sea para ustedes también. Queremos hablar hoy sobre el joven rico que se encuentra con Jesús y tiene una conversación muy interesante. Así que queremos tocar varios aspectos de este hombre, pero especialmente de Jesús en su conversación con él, ¿no? Así es. Y trajimos un ejemplo. Aquí tenemos un joven rico para ayudarnos. Ahí está la imagen de la historia. Exactamente. Rico en el reino de Dios. Bueno, para que no avanzar demasiado, vamos a volver en breve. No lo pierdes. Bienvenido de nuevo. Estamos entonces aquí con el texto San Marcos capítulo 10 versículos 17 a 31. Y como es tan largo, vamos a hacer algo distinto. Pastor Anthony, si puede leer de 17 a 23 y quizás entonces tú puedes terminar de 24 hacia 31. Está bien. Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle: Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: De cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Ok, muchas gracias. Mucho ahí para conversar. Tenemos la ventaja que es un texto muy conocido, no solamente por nosotros, pero imagino también para los oyentes. Es una de las historias más destacadas de los evangelios y muy, muy bien conocido. El contexto es lo que hemos hablado de las últimas semanas, ¿verdad? Hemos hablado del pecado, de la dureza de la ley, la importancia de reconocer cuán difícil es la ley. Jesús ha hablado de la familia, ha hablado del matrimonio,
hablado de quién es adentro y quién es afuera. Y hemos enfatizado, si recuerdan del episodio pasado, recibir los regalos de Dios como los niños, ¿verdad? Ser receptor, no dador. El que recibe, no el que obra. Entonces, esta historia en cierto sentido resume todo esto. Y hay algo, una teoría, realmente, porque no nos dice el texto, pero una teoría que para mí ¿Conspirativa o...? en poco. Que para mí es bien bonita, que el joven rico es Marcos. Es el mismo que está copilando las palabras de Pedro. Y entonces que esta historia que tenga algunas notas personales que se escucha. Por ejemplo, cuando dice Jesús, cuando dice el texto aquí, perdón, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo. Ese es único. Ese es algo introducido a lo que cuenta San Marcos, que creo que revela un poco el tono de Jesús. Jesús no está regañándole, aunque sí, ¿verdad? El propósito de estas palabras de Jesús son para el bien del joven. Habíamos hablado el otro día del ejemplo del ingeniero que vino a chequear el edificio de la iglesia y ver las grietas de los temblores. No viene para mal decirme que hay problemas, ¿verdad? Viene para ayudarnos. Nosotros hasta contratamos a un ingeniero a decirnos los problemas. Y Jesús está haciendo para este joven. Y la idea de que sea Marcos me fascina porque nos da entonces un final feliz a una historia que termina un poco triste, porque se sale defraudado. Y me encanta la idea entonces de que si Pedro ha contado su historia de vergüenza hace una página, ahora Marcos también demuestra su misma malentendimiento. Hay otras evidencias aquí, por ejemplo, sabemos que San Marcos es alguien bien educado, que por la tradición viene de una casa de riqueza, que es joven, que era muy dedicado a la ley, muy estudioso. Puede ser que era o un fariseo o también un saduceo, que eran de clase alta. Entonces hay algunas evidencias, no tenemos que entrar en eso porque no afecta tanto, pero bonito pensar que quizás esto es Marcos mismo y por esto tenemos estos detalles extras. Pero me gustaría comenzar entonces, ¿qué debe llamar la atención? El primer versículo, Jesús salía ya para seguir su camino. Pausamos ahí. ¿A dónde va Jesús? Ya está en camino hacia la cruz. Sí, lo ha dicho ya 2 veces. 2 veces. Va en camino a la cruz. Y si queremos entender esa historia, primero tenemos que recordar otra vez. Y por eso Marcos mismo nos ha dejado dos otros instantes. Jesús va a la cruz. Y Él no quiere que olvidemos, porque la próxima historia es la tercera vez que explica, ¿dónde voy? A la cruz. Voy a la cruz, voy a la cruz, voy a la cruz. Salía ya para seguir su camino. Cuando un hombre llegó corriendo. ¿Qué tipo de hombre tenemos aquí? Un hombre muy fanático, ¿verdad? Él tiene mucho ánimo. Se arrodilló delante de él. Hemos visto personas como esto en todo el Evangelio y muchas veces sale bien, porque son personas muy apasionados, quieren tener fe, quieren que Jesús haga algo para ellos. Hasta aquí la historia suena como los demás. Y le pregunto, Maestro bueno, pues otra vez algo que parece bien, ¿qué debo hacer
para heredar la vida eterna. ¿Qué problema hay? Hasta aquí todo parece como otras historias de personas pidiendo favores de Jesús, que sana a su hija, que echa fuera un demonio. Pero aquí es como ver todo colapsar sobre la cara. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quizás comenzamos con esta pregunta. ¿Qué hay mal en esta pregunta? Yo creo que, perdón. No, dale tú. Es muy interesante, como decía en el episodio pasado, el contraste en estas dos historias, ¿verdad? Porque la historia de los niños es muy corta, pero dice muchísimo. Pero la historia de este hombre es tan larga que al fin y al cabo termina enredado en sus propias palabras, ¿no? Es como pensar en la historia de aquel publicano que fue al templo y solo dijo, Señor, ten piedad, se fue justificado a su casa, así, sencillo, ¿no? Pero el otro que quiso hacer tantas cosas elaboradas y orar diciendo que era bueno, etcétera, Muchas etcétera. palabras. Exacto, termina mal. Entonces, muy interesante ver esa comparación y especialmente cómo el verbo en los primeros versículos, ¿verdad? Del anterior y de este, en el primero dice que llevaron los niños, pero en esa segunda historia dice que él llegó por sí mismo. Corriendo. Exacto, entonces Sí. como está bien, puede llegar, el problema es cómo tú te ves delante de Dios, ¿verdad? Te ves otra vez como aquel que agacha la cabeza y solo recibe, o te ves como aquel que quiere intentar en una conversación con Dios decir, bueno, mira, yo merezco estar aquí por esto, esto y esto. Entonces, muy interesante que esa historia es tan corta y creo que se habla mucho de cómo debemos también entender la salvación, ¿no? Que es simplemente así, es recibir de Jesús y ya. No trato de entrar en un tema largo para empezar a discutir con el Señor lo que yo he hecho, lo que tal cosa y tal cosa, porque al final, cuando comienzas a hablar de tus propias obras, en realidad te estás condenando a ti mismo y no te permite llegar a ningún lado. Creo que muchas personas pues son igualitos como este joven en cuanto a cómo comprenden lo que es la iglesia cristiana, ¿verdad? Y llegan buscando solo un maestro, ¿verdad? Quizás algún gurú espiritual que les pueda enseñar cómo llegar al cielo, cómo conseguir la salvación por su propia palabra. Creen que solo que ya han cumplido todo, pero solo necesitan algo de como un empuje, ¿no? Un coach. Un coach, exactamente. Soy el atleta, necesito el coach que me va a guiar, a validar lo que estoy haciendo, pero ajustarlo un poco para que llegue a mi máximo. Sí, exactamente. So, el hecho de que le llama maestro, yo creo que es significativo. Y luego su pregunta, la misma pregunta que hace, ¿qué debo hacer para heredar? Que son dos conceptos que se chocan, ¿no? Uno no puede hacer nada para heredar algo de herencia de tus padres. Solo puedes recibir eso. Sí, ese para mí lo que quería marcar. Muchas veces pasamos en alto esa pregunta. Lo tomamos por sentado como una pregunta válida. Pero ya en la primera palabra, él tropieza y cae. Porque una vez que dice, ¿qué debo hacer para heredar? Le dice a Jesús que él no entiende para nada lo que es la vida eterna. Porque en la palabra heredar, lo ha dicho, algo que recibo, que Dios escoge, que Dios hace. ¿Y qué debo hacer? El opuesto, como un premio que él tiene que ganar por sus esfuerzos. Y entonces Jesús comienza
corrigiéndolo por la primera cosa. ¿Por qué me llamas buena? Bueno, perdón. No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. ¿Jesús está diciendo que no es bueno? Mm-mm. No, al contrario, Jesús está diciendo, quizás dándole una segunda oportunidad de aclarar su pregunta tonta, diciendo, me llamaste bueno, tal vez entiendes quién soy, Ajá. ¿verdad? Pero no entiende con quién está hablando. Pero es casi una pista. Si yo soy bueno, quiere decir que soy Dios. Ujú. ¿Y quiere compararse ahora tus obras con las mías? ¿Cómo vamos a desarrollar esto? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos para ser bueno. No matarás, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Algo también que me llama la atención. Jesús no cuenta los 10 mandamientos. Ujú. ¿Cuáles son ausentes? Lo que llamamos la primera tabla de la ley, ¿verdad? Todo lo que tiene con el hombre y su relación con Dios. Sí, eso es fascinante. Comienza con todo lo que sea humano, pero Jesús lo deja en silencio, el concepto de adorar a Dios sobre todas las cosas. El hombre ya ha puesto a sí mismo en la posición de Dios, ya ha quitado a Dios de su trono. También hay algo faltante del segundo tabla. Los últimos mandamientos, los últimos 2, ¿verdad? De la codicia. Ujú. Y imagino que ese también tiene algo que ver con su riqueza. Porque la riqueza, sea lo que sea, se consiga por codicia. Una de las cosas que impulsa la riqueza es el deseo de conseguir más. Ujú, ujú. Entonces, notable que Jesús no lo menciona. Quizás debe llamar la atención. El hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. He cumplido la ley. Como pastores, ¿cómo responden ustedes si alguien te dice que han cumplido la ley? Bueno, no estarías aquí con nosotros. Estaría en el cielo ya. Ok, me gusta esto. ¿Y qué haces aquí? No, yo siempre lo miro y con mucho amor, Mm, igual como Jesús. Le que digo, tú "Oh, estás sí". más romántico que yo. Pero, Una cosa te falta. no es Anda. cierto. Esa es una de las cosas que siempre me sorprenda. Que no digo en la congregación, gracias a Dios, pero a veces en el público, en la calle, cuando alguien, por preguntarme qué hago, etcétera, descubre que soy pastor, quieren decirme cuán buenos son, Ajá, ajá. cuánto han cumplido. Yo siempre sigo a Dios, yo siempre leo la Biblia, yo siempre voy a la iglesia, oh sí, Ujú. como si fuera que esto es algo que, ¿cómo voy a responder a esto? Oh sí, tú eres uno de los buenos, adelante. Ajá. Bueno, que pasa lo mismo también buscando aprobación, ¿verdad? Porque Ajá. de alguna manera piensa que también el pastor es bueno, como ahí. Ajá. Ujú. Por eso muchas veces piensa que su pastor es tan santo que es capaz de no hacer ningún tipo de pecado, así que el pastor puede orar por mí y todo. Ujú. Pero cuando comienza a ver los errores de su pastor, se empieza a decepcionar y a Ujú. decir, bueno, este no es tan bueno como yo pensaba, Ajá. ¿no? Entonces, creo que ciertamente muchas veces buscando la aprobación, porque al mismo tiempo es como para mostrar a otros, ¿verdad? A veces entre las parejas es mostrar para que el pastor apruebe de que yo soy más bueno. Y Que el mi- pastor le diga a mi esposa, oh, pero es verdad, él es bueno, Ujú. él es súper, ¿no? Pero en realidad, como alguien dijo, ¿quién conoce más los pecados
en realidad es la esposa o el esposo, porque diariamente viven con esto. Entonces, quizás delante de mí está todo bien. Yo te conocí hoy, eres súper buena persona, ¿verdad? Pero el problema no es conmigo, es que Dios piensa sobre ti. Y ahí entra la ley, ¿verdad? Por eso Dios, Jesús mismo está poniéndolo a él con respecto a la ley. ¿Te quieres comparar con algo? Aquí está tu espejo. Mírate aquí. Y ciertamente me parece interesante, aunque no menciona la primera tabla en el principio, pero en su otra respuesta es como si está mencionando la primera tabla, porque ahora es, ok, ve y vende todo lo que tienes. Es decir, Tus ídolos. Exacto, Tus ídolos. exactamente. Ese es tu Dios. Dale a ver Sí, qué pasa, ¿no? Sí. Me hace pensar, recién estábamos hablando de los malbetes, porque una carga aquí en Puerto Rico uno tiene que buscar el malvete y no es tan fácil. Pero ¿qué hace para conseguir el malvete? Tiene que llevar el carro para que lo inspeccionan y que te dan este certificado que tu carro anda bien, qué sé yo, que Si cumple lo con hace los legalmente. requisitos. Bueno, pero entonces uno tiene que ir a buscar aprobación y te dan esa etiqueta. Entonces imagina, si uno anda el carro del año, entra ahí, ni siquiera tiene que ser Inspeccionado. Inspeccionado, pagas el dinero y te dan el malvete y sales. El joven rico, en cierto sentido, creo que estaba buscando su malvete. Y dijo, yo tengo Tengo todo, un carro nuevecito. voy a cortar la fila porque ese no va a tardar casi nada. Y pago ese, ¿qué quiere que pago para que me dé esta etiqueta? Y Jesús dice, oye, pero traíste, como decimos en inglés, un limón. Traíste un esqueleto de carro que ni motor tiene. ¿Y tú quieres que te doy el malvete? ¿Tú quieres que apruebo tus obras? Pero no tiene ninguna. Ni cumpliste el primer mandamiento porque tus posesiones son tu Dios. Tus posesiones son tu Dios. Y creo que en parte ese es de donde Lutero saca su explicación del primer mandamiento, ¿verdad? Que no estamos solo hablando de ídolos tallados. El ídolo es lo que ocupa toda su atención y que no puede soltar. Y tenemos muchos ídolos, como este joven. Y esa es la segunda parte para saber por qué es un ídolo también. Es cuando te aflige y te pone triste, ¿verdad? Porque como Lutero dice, donde pone tu corazón, allí está tu Dios. Pero sabemos también que el corazón se alegra con posesiones y toda clase de bienes. Pero al mismo tiempo también se pone triste. Si tú estás con dinero en tu bolsillo, tu corazón está feliz, ¿no? Pero apenas se termina, ya está afligido, porque piensa, bueno, ¿qué va a pasar ahora con mi vida, no? Entonces, creo que ciertamente esa es la gran petición de Jesús, es despedirse de todos sus dioses donde está su corazón. Y el corazón está tan aferrado a esas cosas, y pasa con mucha gente que se acerca a la iglesia y piensa, no, es que es muy difícil, yo no puedo dejar estas cosas, ¿verdad? Yo necesito, porque tengo mucho apego, tanto, que al final del día lo que Jesús está diciendo es, mira, al fin y al cabo, ¿quién es que te da todas estas cosas, verdad? Porque tú necesitas preocuparte. Dios te da todas las cosas, ¿no? Seguir a Él Exacto. implica que tendrás todo lo que necesitas, entonces, ¿por qué estás tan preocupado de dejárselo? Quizás avanzando un poco, una de las cosas que malinterpretan de esa historia es cuando Jesús dice que difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y algunos piensan, bueno, entonces Jesús está diciendo que solo los pobres pueden tener fe. O que el hecho de tener algo, de tener dinero, si tú no vendes todo, entonces no puedes seguir a Jesús. Otra vez, ya hemos visto en varias historias palabras extremas de Jesús, cortar los brazos, quitar los ojos. Abraham es el ejemplo de fe.
Abraham es rico. Entonces, ¿a qué está refiriendo Jesús? ¿Por qué es difícil para los ricos? Los ricos no quieren soltar sus posesiones y no es solamente rico en cosas materiales. Él era rico en su propia mente, en sus obras. Y para entrar al reino de Dios hay que dejar de confiar en tus obras. Hay que dejar de confiar en sus posesiones y hay que dejar que la mano sea vacía para que Dios lo llena de regalos. Y eso es justamente la fe, ¿verdad? Recibir y aferrarse de eso que recibe. Y yo creo que en esa pregunta uno lo puede poner con respecto también al versículo 27, Ujú. porque los discípulos también tienen su apego a ciertas cosas, por Ujú. eso ellos están diciendo, ¿quién podrá salvarse, verdad? Ujú. Porque quizá ellos no son ricos como ese rico. Ellos entendieron bien la lección. Exacto, exactamente. Y es muy interesante que Jesús dice, es difícil para los ricos, pero no dice que es imposible para Ujú. los ricos, ¿no? Pero ahora sí. Exacto, no, porque para Dios la salvación es posible a través de Cristo, pero a través de las riquezas, imposible, ¿no? ¿Quién puede cumplir con eso, los discípulos? Quizá yo tengo mi barco, no quiero dejarlo, yo tengo mi trabajo y mis cosas, pues yo no voy a hacer esto, ¿no? Pero él está diciendo, bueno, eso es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Sí, sí, lo que dijiste es bien importante, porque al inicio él dice cuán difícil, pero veamos aquí en el griego, para anthropos adunaton, para los hombres no es posible. Lo que para los hombres no es posible, dunatos es el poder, no tienen el poder de hacerlo. Para Dios todo es posible, y otra vez enfatiza, para Dios. ¿Verdad? ¿Cómo puede salvar los hombres? Si Dios salva a los hombres. El hombre no puede salvar a sí mismo. Y no hay nada más claro que esto en esa historia. Y es por eso que Jesús lo mira con amor para decirle lo que hace falta. Porque lo que está diciendo Jesús a este joven, que para mí puede ser Marcos, es que para ser salvo, para heredar la salvación, necesitas ¿qué? Alguien que cumple la ley para ti. Necesitas Necesita un salvador, claro, más que un maestro. a Jesús en la cruz, a Ya. Dios en la cruz, Claro, y que y ese, vas a recibirlo. y ese del otro lado, el 28, ¿verdad? Porque después, cuando Jesús dice, ok, esto es posible para Dios, ellos quizás están pensando, bueno, puedo conservar mis riquezas, o decir a Jesús que, bueno, yo he dejado todas las cosas, como sabes, por ti, mira, y te hemos seguido, ¿no? No somos tan malos como aquellos que no quieren dejar sus cosas. Y otra vez Jesús tiene que confrontarle con lo que es, con la ley, ¿no? Mira, no es así, no es tan fácil. Tú no vas a dejar cosas por mí ni por mi evangelio. Es difícil hacerlo porque otra vez trata del corazón como hemos hablado en los episodios anteriores. Esa es la trampa del legalismo. Los franciscanos, ¿qué son? Los que toman los mendicant orders, olvido el nombre, que toman el voto de pobreza. Y no quiero menospreciar esto, es algo grande que hacen en que dicen que no van a tener posesiones toda su vida. Pero hasta esto, ¿qué es lo que siempre resulta de una vida en que uno ha tomado un voto de nunca tomar posesiones? Poco a poco llega a ser que el mismo voto llega a ser tu posesión. Claro. Que el punto de orgullo Tu es, ídolo. pero yo no tengo posesiones porque soy de los mendicantes, ¿verdad? Oye, pero ya perdiste el punto. Ese fue el problema en la Reforma con los órdenes monásticas, Claro. que siempre comenzaba buscando seguir esto.
pero terminaba en más riquezas, riquezas de pensamiento y obra, y los mismos monasterios llegaron a ser, pero palacios, porque poco a poco llegaron a ser centros de riqueza, porque el hombre es así, quiere por sí mismo la gloria y no lo que Dios quiere dar, que es su gloria, la gloria de Dios en la cruz. Bueno, hay mucho aquí. Si tienes algo, quizás Pastor Anthony puede tener la última palabra y cerramos con oración. La última palabra. Las últimas palabras, te permitimos algunos. Bueno, sí, es interesante aquí en versículo 30 y 31 que Jesús les dice, sí, ustedes han dejado mucho atrás por causa de mí, por mi evangelio, y que ya desde ya ustedes son 100 veces más ricos, ¿verdad? Pero en el futuro van a ser aún más ricos. So, yo creo que eso nos ayuda a pues, valorar la riqueza que ya tenemos, ¿verdad? Que ya hemos recibido todos los tesoros del Evangelio en nuestro bautismo y los recibimos por fe, ¿verdad? Y por ahora tiene que ser por fe, pero ya en el mundo venidero, pues los tendremos por en realidad, ¿no? Y vamos a poder tocar nuestras riquezas. Sí. Y ni siquiera solo en el mundo venidero. Aunque te di la última palabra, tengo que decirlo. ¿Qué es los hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras y casas? No es solamente mansiones celestiales en el más allá. Claro, en la familia de la fe ya gozamos de 3 veces las madres, 3 veces 100 veces. Y vamos donde sea que vamos, a casas en que somos bienvenidas porque somos de la familia de Jesús, ¿verdad? Literalmente en el tiempo de la composición de este evangelio, San Marcos, que sea el joven rico o no, San Marcos iba de casa en casa con Pedro, recibido como parte de la familia, y contaban todas esas historias a las congregaciones. Era una gran familia, es una gran familia, y ustedes son parte de esa gran familia también, son invitados por Jesús y queremos subrayar, están bienvenidos aquí con nosotros en la iglesia luterana para recibir de esas riquezas. Si intentas traer tus riquezas a nosotros, no necesitamos más personas buenas. De hecho, creo que ya tenemos a nivel full las personas buenas. No hace falta. Necesitamos más pecadores, más personas que necesiten recibir. Y estás invitada a recibir junto con nosotros, al lado de nosotros, como otro mendigo más de lo que el Señor tiene que ofrecer. Te devuelvo el micrófono como te prometí la última palabra, pero ahí cerramos. Ya, y perdón, voy a quitarte un segundo de la palabra. Creo que ese último versículo 31, ¿cierto? Es que tú eres muy bondadoso. Tú dijiste que miras con amor a todos. Dice que aquellos que piensan que son primero, en realidad van a ser los últimos. Y creo que ese para todos aquellos que se sienten últimos, ¿verdad? O rechazados, despreciados. El Señor no les mira así, ¿no? Él no les mira de último, sino más bien Él quiere verles de primero, en realidad. Porque Él no está buscando gente buena, ni está buscando gente con riquezas.
porque Él es rico, ¿no? Ujú. De todas las formas. Así que si quiere reconocer realmente quién es rico, en realidad tiene que hablar con Él. Así que es el Evangelio para aquellos que se sienten últimos, para que el Señor en realidad los ponga de primero Sí. en su presencia delante de Él. Última palabra para que seas primero. Yo creo que todo esto ha sido para que yo salga primero, ¿verdad? Me han hecho sentir muy de último a propósito. No, Para pero ser de Jesús primero. te promete. No yo. Muy bien, vamos a orar entonces. Lo guío yo. Padre Celestial, a veces pensamos que somos ricos. A veces valoramos las cosas que tenemos, que tú has regalado a nosotros, y pensamos que hemos ganado por nuestros esfuerzos todo lo que tenemos. Peor aún, a veces pensamos que nosotros somos buenos por lo que hemos hecho. Sin embargo, Señor, tu ley nos muestra que somos los más pobres. Tu ley nos muestra que todo lo que tenemos ha sido un regalo y lo que hemos ganado por nuestros esfuerzos no es nada sino polvo. Señor, pedimos entonces que concedas a nosotros la fe para que recibamos las verdaderas riquezas ganadas por tu Hijo en la cruz, porque tú nos miras con mucho amor y nos ofreces vida eterna como de pura gracia. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, nos vemos entonces en la próxima. Dios les bendiga. Última palabra.